¿Qué es un escándalo? El Señor dice, es imposible que no hayan escándalos, pero hay de quien los provoca. El escándalo es aquello que va a afectar mi crecimiento en la fe. Cuando yo hago alguna acción que daña la fe en la otra persona, eso es un escándalo. Y cuando el Señor se refiere a los pequeños, además de los niños, es aquellos que están iniciando en la fe, aquellos pequeños en la fe, que yo no le puedo dañar la fe a esa persona. ¿Y cómo le puedo dañar la fe a una persona? Pontificando más que el Papa. Es que el Papa dice esto, pero yo digo esto. Y eso crea un escándalo de esos que va muy lento, muy por debajo. Entonces mi palabra o la palabra de X predicador está por encima del catecismo de la iglesia, está por encima de la doctrina de la iglesia, está por encima del concilio, de los concilios, y entonces la persona deja de creer en un fundamento de la iglesia, la unidad en el Papa. Se deja de creer en el fundamento grande de la iglesia, la Eucaristía. Se deja de creer en lo más importante, que Jesucristo es Dios que nos ha salvado. Entonces, a veces el escándalo nos quedamos en la parte sexual, que también es un escándalo y grave. Pero esos escándalos donde van cada vez más atacando a los que dicen que poco a poco van quitando la fe, entonces esos también van quitando la fe y van creando como una iglesia paralela. Entonces nosotros creemos esto, pero al Papa no lo creemos. Este misal sí, este misal no. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Cuando conozcamos y amemos la iglesia, leeremos sus documentos, leeremos lo que han dicho los papas, los concilios, el catecismo, y después de leer todo eso, si tiene dudas, ahí sí critique o diga otra cosa. Después de leer a todos los padres de la iglesia, Pero el escándalo también está en la falta de perdón. En la falta de perdón. No perdonar es un escándalo porque nosotros le decimos a Dios y le ponemos como condición a Dios que perdone mis pecados y yo perdono los pecados de mi hermano. Que perdone mis pecados y yo perdono los pecados de quien me ofende. Y el no perdonar es un escándalo y también ya se ha convertido en algo normal, no perdonar. Ay, sí, yo soy rencoroso. Ay, sí, es que yo no he perdonado. ¿Y hace cuánto? Como 30 años. Y nos parece normal. ¿Y qué peligro es eso? ¿Y qué peligro es eso? Por eso los discípulos y nosotros pidamos la fe para centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Centrarnos en el amor de Dios, centrarnos en la misericordia del Señor, centrarnos en el poder de Dios, centrarnos en la palabra del Señor, centrarnos en Él y disfrutar eso. Eso es sabiduría. Y hoy comenzamos a leer algunos textos del libro de la sabiduría, y lo primero que va a decir es: amen la justicia, gobernantes de la tierra.
Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Cada uno de nosotros gobierna algo, su casa, su vida, y por eso la sabiduría viene de amar la justicia. La sabiduría viene de amar la justicia. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios. No perdono, no creo, creo lo que quiero. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios. La sabiduría no entra en alma perversa. Por eso el Señor muy bien dice que el perdón es para el que se arrepiente. Si una persona no se arrepiente, pues ¿de qué sirve el perdón? Yo doy el perdón y lo suelto en mi vida y yo quedo libre. Pero si la otra persona no se arrepiente, pues quedará en su maldad, quedará en su rencor, quedará en su dolor. Qué bueno que la palabra del Señor nos instruya y nos diga: el espíritu educador y santo huye del engaño y aleja de los pensamientos necios, y es ahuyentado cuando llega la justicia. Dejarnos educar por Dios, dejarnos educar por la palabra, es alejarse de todo engaño. Centrarnos en Jesucristo es alejarnos de todo engaño. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En Jesús no hay engaño. Entreguémonos a Él, que se aumente nuestra fe. Para los milagros el Señor le decía a los enfermos o al necesitado: que se haga según tu fe, que se haga según tu fe. Señor, auméntame la fe, aumentanos la fe, para que yo pueda ver grandes, grandes maravillas de tu misericordia y de tu amor. Amén.